La Biblia dice que usted sabe, y como usted es un buen lector de la palabra, usted sabe que el enemigo constantemente bombardea nuestra mente. Por cualquier razón, por cualquier motivo, siempre el enemigo está enviando pensamientos, nos acordamos que damos los frijoles en la estufa y se quemó, recordamos que el carro no lo hemos lavado y uno dice, y todo eso. Siempre cuando estamos en una reunión, normalmente eso nos pasa como cristianos. Pero la Biblia dice, y hay un verso bíblico que dice, fuérzalos a entrar. Como quien dice, empújalos, oblígalos. Yo casi no veo la palabra no la paso a la palabra obligación, porque es ir en contra de la voluntad del ser humano. Pero la Biblia dice, fuérzalos a entrar. Entonces, uno cuando está en una reunión, uno debe de forzarse por recibir lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. En este caso, yo le digo esto por experiencia, no se lo digo porque me lo han contado o lo escuché del predicador. Se lo digo por experiencia. Siempre que estoy en una reunión y de repente siento y empiezo a sentir que mi cuerpo empieza a reaccionar por el cansancio que tengo, porque obviamente entiendo que trabajamos, entonces empiezo a ir en contra de eso. Y aunque no me pareciera bien y aunque no me sienta bien, estoy en contra. Y aunque mis ojos estén abiertos, pero a la vez están como cerrados, pero estoy en contra. Cuando terminó la reunión y voy a la casa, ahí me doy cuenta que mi esfuerzo tuvo un buen resultado, porque cuando ya voy a dormir y vuelvo a orar un momento más, percibo que el Espíritu Santo se agradó de lo que ya pasé. Ahora, el problema es cuando cedemos. Entonces, el asunto es que cuando cedemos a lo que sentimos, basado en eso, de lo que estoy hablando sobre un cansancio, entonces, después hay un problema. Y creo que para todo aquel que se hace llamar cristiano, existiría la palabra que yo digo, debería sentir vergüenza. Porque cuando nos toca hablar, hablamos y nos paramos al frente como Superman o la supermujer o el superjoven. Pero cuando estamos viviendo la situación, ahí nos olvidamos de lo que hablamos. Una de las cosas que yo como cristiano le digo al Señor cada vez que me toca hablar, yo le digo al Señor que lo que yo hable hoy, por decirlo, porque hoy estoy acá, no solamente por este momento, pero quiero hablar del presente, pero lo hago siempre desde el pasado. De lo que yo hable siempre, le pido a Dios que en mis momentos de debilidad o en momentos cuando yo me siento que no puedo, Él me lo haga recordar y si es posible me confronte. Que Él me diga a mí, ay, no eras tú que le dijiste la otra vez en la reunión que había que orar y cuando estás orando, no estás orando nada. Y que eso me haga a mí reflexionar, si yo sienta vergüenza, yo sienta que algo está pasando en mí, que yo no puedo estar diciendo que lo hago cuando en realidad no lo hago. El pararse al frente, estar al frente, es de determinación. Se requiere que o somos o no somos. Se requiere de que nos apeguemos a Él o no nos apegamos a Él. En Cristo así es, no hay intermedios. La Biblia a mí no me habla desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia a mí no me habla que yo puedo estar claudicando, como dice en uno de los evangelios, entre dos pensamientos. ¿Por qué el pueblo de Israel muchos no pasaron a la tierra prometida? Porque muchos pensaron solamente por aquellas palabras que dijeron aquellos 10. Pero no todos pensaron en las palabras que dijeron los únicos que pudieron hablar, como Caleb y Josué. Entonces, en este caso, se requiere determinación. Se requiere estar firmes en el Señor. Y hoy quiero hablarles algo interesante sobre lo que es nuestro enemigo. Dios o el mundo. Dice en del verso 15 al 17 del primer libro de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, dice así: para la gloria de Dios Padre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, no amen al mundo. Estoy leyendo la versión internacional, nueva versión internacional. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos. Y dice,
Pero el que hace la voluntad de Dios, dice que permanece para siempre. Entonces, Dios o el mundo. Hay algo muy interesante que se hablaba. Quiero leerles algo que tengo aquí. Dice, la palabra mundo aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento. Es importante aclarar que la palabra mundo en las Escrituras no significa lo mismo que comúnmente entendemos. Mundo no se refiere al planeta o a la creación. En el griego, la palabra que se traduce mundo también puede traducirse como orden. O sea, el orden en ese lugar. Este orden también implica la idea de belleza, pues todo aquello que es ordenado causa una impresión de belleza. Mundo, pues, no necesariamente significa borrachos en las calles o prostitutas obscenas. Mundo también puede ser lo hermoso, lo bello, lo artístico, toda vez que sus contenidos afines sean contrarios a Dios, porque el mundo es belleza, música y todo lo que conforman el presente siglo. Pero la característica común de que en él todo está enfocado a desacreditar o al menos omitir el Evangelio de Cristo. El mundo puede ser culto, ordenado y limpio, toda vez que no se mencione la sangre redentora. Y eso es lo que pasa. Cuando yo le digo todo lo que está en el mundo, yo creo que muchas veces hay cristianos que dicen, bueno, debería de ponerme un montón de bombas y hacerme explotar afuera, porque quieren destruir el mundo, porque ellos piensan que de allí es donde viene la situación, ellos piensan que allí es el problema. El mundo es aquel orden que tú tienes en tu vida. Todo lo que tú haces en tu vida, todo lo que yo hago en mi vida y no glorifica el nombre de Cristo, eso es el mundo. Ese es un orden. Ese es el orden que el enemigo pone en la vida de un cristiano para que vaya contrario a lo que Dios quiere. Entonces, la finalidad del mundo es combatir a Dios. Nadie puede decir que es cristiano mientras viva bajo las normas de aquel. Es decir, amados, ¿amamos a Dios o amamos al mundo? No existe posición intermedio, como se los dije. Jesús dijo que no podemos servir a dos señores. ¿Qué dice en Mateo 6:24? Vamos a ver Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice así: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a la riqueza, o es decir, a Dios o al mundo. Es difícil. Yo creo que aquí todos hemos pasado lo que les voy a decir. Creo que por cuanto usted más de alguna vez usted dijo, yo soy cristiano, y de repente usted se reunió con sus vecinos, y de repente ese momento, o con sus amigos, con sus hermanos de familia, o su familia, o aquellos cercanos donde a usted lo conocen, quién fue o quién es. Creo que cuando usted estaba haciendo algo, de repente más de alguno le dijo, óyeme, pero tú no dices que eres cristiano, o tú no dices que eres cristiana. ¿No le ha pasado eso a usted? A mí me ha pasado más de alguna vez. Entonces, ¿sabe por qué? Porque la gente identifica que no podemos estar allá ni acá. Entonces, la Biblia y Jesús nos dijo eso. Jesús nos dijo, no pueden amar dos señores. Ustedes no pueden servir a dos cosas, o sea, a dos bandos al mismo tiempo. Uno dice, no hermano, es que cuando estoy en la iglesia te sirvo a Dios y cuando salgo de la iglesia sirvo al mundo. Pero es igual. Jesús dice, no pueden, no se puede hacer eso. Entonces, a pesar de todo eso, vean que dice Primera de Juan 3:1. Vamos a Primera de Juan, regresamos al libro de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice, fíjense, qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él.
Aún a pesar de como hijos de Él, aún a pesar de ser cristianos, aún a pesar a muchas veces como el cristiano aquel que está y trata de servir a dos bandos, voy a usar esa palabra, aún a pesar de todo eso, el libro de Juan, en Juan, Dios nos dice que a pesar de todo eso, dice que su amor nos hace que nos llamen hijos de Él. Aún a pesar de ser así, como digo una vez más, como malagradecidos, como decimos doble cara, hipócritas, todas esas palabras que usted las ha de conocer. Entonces, aún a pesar de ser así, Él dice que nos dio ese amor que Él nos tiene. Dice que aún así, de ser así, y a veces malos, Él dice, ¿sabes qué? Mi amor es tan grande que a pesar de lo que eres, yo te llamo mi hijo. Pero se requiere el perdón, se requiere el arrepentimiento. ¿Qué incluye el mundo? Vamos ahora al capítulo 2, ahí mismo en Juan. Vamos al verso 15 una vez más. Vamos al verso 15. ¿Qué incluye el mundo? Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que el pecador arrepentido le ofrece el gran privilegio de ser adoptado hijo de Dios. Tan solo debemos rendir nuestra voluntad al control del Espíritu Santo. Lo que incluye el mundo, el verso 16 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo, dice. El mundo es todo un sistema. Les leo esta nota que tengo. Atentos. El mundo es todo un sistema que está orientado a la rebelión a todo. Escuchen una vez más. El mundo es todo un sistema que está orientado a la rebelión a todo. No quiero que vayan a salir. Dije, el hermano dijo que el mundo iba a empezar a cortar palos y a agarrar las señales y a agarrar a destruir todo. No, yo no estoy hablando de eso. Yo dije claramente que el mundo es todo aquel orden, todo aquel, voy a decir así, lo voy a decir a mi estilo a veces, a todas esas mañas que a veces tenemos, a esas mañas viejas, a esas malas costumbres. Esto Dios lo creó, todo la Biblia dice, el pastor nos hablaba el domingo, ayer, el pastor dice que cuando él terminó todo, ¿qué dijo Dios? Así es, entonces no podemos salir de aquí, el hermano Carlos nos dijo lo contrario, ahora vamos a cortar palos, Entonces, no es así, yo no estoy hablando de eso, estamos hablando de esas áreas de nuestra vida que nos llevan a pelear contra lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que queremos orar y no nos da ganas de orar, pero sí nos da ganas de dormir. Y no tenemos ganas de dormir, pero solo pensamos en leer la Biblia y ya no estamos durmiendo. Tenemos sueños, son las 10 de la noche, pero si nos ponemos a ver Netflix, me van a tener que pagar la publicidad si están grabando, el siervo. Si nos ponemos a ver a ellos, se nos quitó el sueño. Pero si queremos leer la Biblia o orar, nos pega de todo. Que nos acordamos de lavar, que nos acordamos de esto, que aquello, que lo otro. Ay no, y casual, ahora, y ahí nos pegan hasta de lavar y trapear el piso ahora. Cuando habíamos pensado hacerlo mañana. Pero el momento que empezamos a hacer, ahí nos pega de todo. Y una ansia y aquello, y empieza aquella, voy a decirlo así, aquella motivación, y voy a decir aquella motivación satánica, aquella motivación diabólica, y empieza. Y como somos cristianos muy obedientes, hacemos caso. Pero al revés. Entonces, dice, Juan hace una descripción de los principales elementos que constituye el sistema mundano. El verso 16, lo vamos a leer y vamos a irlo describiendo. Porque nada, vuelvan a leer, porque nada de lo que hay en el mundo, dice, los malos deseos, dije una vez más, ¿qué incluye el mundo? Los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo tiene un diseño que salta de manera directa o indirecta. O sea, directa o encubierta. La música, por ejemplo. ¿Qué hace la música? Hoy en día, usted escucha una música, especialmente en nuestros países latinos, aquí como, bueno, quizás voy a hacer sentir a aquellos que saben bien el inglés,
Y como no sabemos inglés, nosotros decimos, está bonita la música. Pero como sabemos español, sabemos bien claramente a qué se refiere esa música. Voy a decirlo de esa manera. Tampoco estoy diciendo que nadie sabe inglés. Yo sé que ustedes saben. Ahora, pero aquí decimos, no, aquí no se habla de nada. Ni del SIDA se dice nada aquí. Es que el SIDA no vive en Canadá. Pero vamos a nuestros países, no, mira, no, te acuerdas ahí, te acuerdas esto. Y alguna cosa, ya sabemos todo. No, hay que tener cuidado. Pero aquí en Canadá no estamos seguros. Robando carros, destruyendo casas, todo, sí estamos seguros. Lo que pasa es que ni noticias miramos a veces. Y solo nos gustan las buenas noticias. Entonces, por ejemplo, una música, actualmente la música, lo que dice las canciones, lo que exalta las canciones, exalta el adulterio, la fornicación, la violencia y otros que son propios de la carne humana. Eso es lo que exalta la música hoy en día. Ahora, pero quizás algunos me dicen, hermano, pero usted no escuchó las de los 50, las de los 70, era el amor. Pero todo va basado ahí. Ahora, ¿qué me dice usted? ¿Qué parte es el sistema hoy en día? ¿Cómo le dicen aquí a los jóvenes? Yo recuerdo, cuando yo vine aquí, me llevé unas sorpresas muy grandes, creo que todos, pero no sé si la mía es igual que la que usted tuvo o de alguna de las que usted tuvo. Yo recuerdo bien escuchar a algunos parientes parientes míos que decían, no, yo le aconsejo a mi hijo que la conozca, que vivan juntos 5, 10, 15 años, los años que quieran, pero que no se casen, sino que se casen después. Entonces, ese es el orden. El orden es, siéntete tranquilo en conocer a tu novia o tu novio, vive en fornicación y siéntete tranquilo. Y no pasa nada. Estar bien, estamos bien, no pasa nada. Eso exalta el orden satánico. Eso exalta el pecado. Eso viene contra los principios divinos de Dios. Y ese es el mundo. Eso es lo que estamos hablando hoy. El mundo, o sea, el orden que nos presenta el sistema. Y este sistema eso nos presenta. Este sistema nos presenta a nosotros que podemos irnos a echar una copa de vino y quizás con una corona. ¿Y cuál otra es, hermanos? No, nadie sabe ahora de cerveza, ¿verdad? Solo yo. Entonces, ¿cuál dijo? Esa no la conozco. ¿Sí? Entonces, eso. ¿Qué pasa? Entonces nos dicen, ve, hazlo y todo es normal, no pasa nada. Ese es el sistema. No, ahí no. Ese es el sistema aquí, perdón. Ese es el sistema. Entonces, contra eso es que nosotros como cristianos debemos ir. Lo que pasa es que muchas veces carecemos de carácter, carecemos de determinación. Porque a veces nos gusta negociar nuestro llamado, muchas veces nos gusta negociar lo que Dios y para lo que Dios nos ha llamado. Ayer el pastor decía que Él nos conoce, o sea, no el pastor, estaba hablando de Dios, que Dios nos conoce a nosotros desde aún antes de la fundación del mundo. Él sabe para qué tú y yo, para qué nos envió aquí. Pero hoy en día, pero como es mi jefe, no le puedo decir nada. Como ayer decía el pastor, que muchos dicen, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes fulano de tal. Y puse el ejemplo cuando otros en los trabajos tenemos esos conflictos. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo, yo paso esos conflictos. Pero yo no le digo a Dios, mira, Señor, yo le digo al Señor, yo quiero que trates con esta persona, porque yo ya sé que Él ya lo sabe todo. Entonces, ese es el detalle. Pero vamos a ir más adelante. Entonces, los deseos de los ojos. ¿Qué vemos hoy en día? Modas, manera de vestirse, la publicidad, la televisión. Hoy en día es a veces triste ver en las iglesias. Lo que pasa es que lo que yo le estoy hablando es posible que me meta problemas, pero a mí me gusta estar en problemas con Dios, en la vida cristiana, sí. Pero fuera de Dios sí no me gustan los problemas. Créame que me puedo meter a grandes problemas. Pero en Cristo me gustan los problemas, porque yo sé que lo que le estoy hablando, lo estoy hablando basado en esto, basado en los principios bíblicos. Pero hoy en día a veces ya no se habla eso en las iglesias. Ya no se dice nada de la vestimenta. No, hermano, usted venga como quiera. Usted parece al altar, cante como quiera, vístase como quiera, como le dé la gana, pues.
No importa si anda corto, si anda mostrando un poquito ahí, mejor para que la gente no se nos duerma, sino que mantenga los ojos abiertos. Entonces, ahora, ¿y el hombre? No, vístete bien, bien pegadito ahí, muestra un poco para que las que están jovencitas, no sé cuál es la intención, yo solamente estoy parafraseando lo que a veces se ve. Y a veces esa es la pregunta. Hoy a veces en las iglesias ya no se dice nada de eso, porque a veces nos da temor que se nos van a ir. Yo le voy a decir algo, a mí yo prefiero que se vayan los que no van a servir para nada y que se queden los que van a servir para algo. Esa es mi determinación. Siempre que he estado frente a la gente, yo le he dicho a la gente, mira, siervo, yo te voy a decir esto. Y no se lo digo así como se lo voy a molesto. Yo le digo, mira, te voy a decir esto y esto y esto y esto. Y le digo a veces, mira, siervo, si no te gusta, habla con Dios, dile lo que te dije. Y si Él te dice que yo estuve mal de lo que te dije y Él no me lo puso en mi corazón que te dijera, entonces vienes a mí. Y créeme que si Dios me hace a mí que me arrepienta, yo te voy a pedir perdón inmediatamente. Y lo voy a hacer. Y delante de quien sea lo puedo hacerle. Pero a veces le digo, yo le he dicho a la gente y he tenido gente frente a mí y le he dicho, ¿sabes qué? ¿Por qué te lo digo? Te lo digo porque ese es el principio divino de Dios. Bíblicamente se dice esto, bíblicamente esto, y no podemos ir en contra de eso, porque muchas veces nos dejamos llevar por el sistema. Hoy en día es que si mi familia y todos están así, yo también hago así. Si mi familia aquí y allá, yo también hago esto. ¿Cómo es que dicen? Hay un dicho que dicen, donde va Juan, ¿cómo dicen? No sé cómo es que dicen. Ahí. ¿Ya ve? Ese es el problema. Usted no puede hacer eso. Yo le voy a decir algo. El pastor nos ha hablado muchas veces de esto. El que es águila anda en las alturas. Y el que es gallina pues va a andar con la cabeza para abajo. Pero yo le voy a decir algo. Usted es un hombre, una mujer, un joven. Pero usted no viene aquí, no vino a unirse al reino de los cobardes ni a los que siguen a los placeres del mundo o a los que siguen a las influencias de otros. Usted va a determinar, usted va a poner una pauta, usted va a poner una diferencia. Y no es que usted va a decir, yo voy a hacer diferencia aquí, no, sino que usted va a hacer eso y la gente va a decir, este es diferente a aquel y puede caer mal y se lo voy a decir. ¿Sabe por qué va a caer mal? Porque van a ver que usted no se junta ni se revuelve con él. Pero usted está marcando una diferencia, porque va a llegar el día que cuando ya todo haya pasado, la gente va a decir, verdaderamente ese es un hombre, una mujer de Dios. Yo recuerdo mucho cuando estaba en mis estudios. A mí me agarraban como muñeco viejo, por decirlo así. No crea, aquí entre nosotros, para que no me escuche el hermano yo era peleonero, yo me defendía. En serio se lo digo, yo me agarraba con quien sea. Yo tuve familia, tíos que siempre llegaban a la casa, gente en el ejército y todo, y yo miraba entrenar y yo me ponía a la vez con ellos. Y ellos ahí, yo niño y todo, crecí con esa cosa. Y me agarraba y me peleaba con quien sea. A mí nadie me tocaba las cosas cuando yo estaba en la escuela, porque yo les decía, tú lo tocas y aquí se armó. Y cuando se daban cuenta que a mí me caía más bien alguna compañera, ellos decían, no le digas nada porque qué. Pero ¿saben qué? Lo que voy a decirles es esto, que uno es fácilmente influenciado, pero qué difícil es ceder y ser influenciado por lo que Dios quiere, ser convencido, ser totalmente transformado. Es difícil el cristiano. Una vez que somos cristianos, a veces nos cuesta dejar las mañas viejas, pero somos fáciles de agarrar lo malo. Entonces, eso es lo que vemos. Hoy en día es lo que pasa. Y se requiere, amados, tener esa intimidad con Dios. Se requiere entender, se requiere conocer, se requiere leer. La otra ocasión yo les hablaba y les decía sobre la sabiduría. Les hablaba eso. Nadie de ustedes, ni yo tampoco, podemos decir, vamos a aconsejar si no estamos leyendo la palabra. Debemos de leer la palabra, porque a través de esto recibimos oración en nuestro espíritu y podemos aconsejar a otros. Eso a nosotros nos hace convencer y traer paz a esa persona si se nos acercó a pedirnos un consejo. Pero muchas veces por la falta de lectura y la comunión con Dios, lo que hacemos es que terminamos confundiendo a aquellos que se nos acercaron por un consejo. Entonces se necesita determinación. Cuando usted viene a la casa del Señor, a donde sea que usted va, usted no se tiene que cuidar de mí, ni del pastor, ni de su hermano que está a su lado, al frente o atrás. Usted tiene que saber que Dios lo está mirando. En serio se lo digo, amados. Muchas veces en la vida cristiana yo he tenido ese conflicto.
Algunos dicen, el hermano es así, es como que rajatabla, como que es de la vieja guardia, como que es el nieto de Gigi Ávila. No, amados, no es eso. Créanme, yo no soy viejo, yo solo apenas tengo 25 años. No me creen, ¿verdad? Algunos hermanos se ponen a reír. Entonces, pero ¿saben qué? No soy de esas edades. Lo que pasa, amados, que yo les voy a decir algo. Cuando una vez que me convertí, empecé a leer esto. Y yo dije, óyeme, esto es diferente. Esto no es lo que he visto de muchos cristianos que aquí son de mi colonia, de mi barrio. Yo dije, no es así entonces. Digo, oye, pero no es así como aquel mi compañero que dice que es cristiano y yo veo esta cosa, no es entonces como... Y yo dije, no, aquí algo pasa. Entonces, ¿qué decidí yo? Decidí apegarme a esto. Decidí apegarme a esto, sin importar la discordia, sin importar todo lo que se me hizo después. Como agarré a muchos, después me agarraban a mí. ¿Y qué tuve que hacer? Solamente decir, ok, o agachar la cabeza y caminar. Y cuando me quería salir aquello normal que yo ya tenía, me acordaba y decía yo, no tengo que hacer esto más. Y aprendí a sujetarme, aprendí a humillarme, aprendí a callar a medio de las lágrimas, pero no les hablo de mí, les hablo que es la actitud, la determinación de un cristiano, no lo que yo solamente les digo. Ustedes deben de saberlo más que mí. ¿Por qué? Porque ustedes leen la palabra, tenemos que leerla. Y esto es algo constante. Hoy en día tenemos la facilidad de que si no podemos cargar una Biblia por pena o por vergüenza, al menos entonces en el celular. ¿Y qué estás mirando? No, leyendo el mensaje, el texto que me mandaron. Porque hasta pena nos da decir, no, estoy leyendo la Biblia. Pero mire a otros tipos de otras religiones. Son capaces de sacar una sábana, de tirarse en medio de las plazas comerciales. Y nosotros, pero aún cuando estamos en el carro y tenemos un sándwich y queremos darle gracias, estamos, gracias Señor, gracias Jesús, gracias. Y si no, gracias Señor. Yo se lo digo en el espíritu, dicen muchos. Mi niña yo le digo, ahora te toca a ti orar cuando vamos a comer. Y ella le hace, gracias Señor, amén. Y le digo, no hija, no es así. Pero es una niña, ¿no? Pero yo se lo digo como un ejemplo. Por esa. Entonces, el diablo está enviando a nuestra conciencia un continuo bombardeo de valor en puro modo mundano. Jesús dijo que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo. Vamos a Mateo 6. Vamos todos a Mateo. Mateo capítulo 6. Capítulo 6, verso 22 al 23. Dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es decir, en otras palabras, que si lo que hay en nosotros son tinieblas, ¿cuántas más tinieblas serán aquellas que nos podamos añadir por no buscar el reino de Dios, por no buscar la voluntad de Dios, por no buscar a Dios? Jesús dijo que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo. Usó la analogía de la lámpara para hablar sobre cómo nuestras elecciones, escuche bien, cómo nuestras elecciones y pensamientos afectan nuestra vida espiritual y física. Esta metáfora enfatiza que lo que vemos y percibimos tiene un impacto en nuestra vida espiritual. Escuche bien, se lo voy a repetir. Esta metáfora enfatiza que lo que vemos y percibimos tiene un impacto en nuestra vida espiritual. Los ojos son el reflejo de tu carácter, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. ¿Usted escuchó eso? Y así es. Usted fácilmente puede detectar en alguien que se le acerque y puede ver en esa persona, cuando lo ve a sus ojos, usted puede decir, en esta persona hay vida. En esta persona ya está por morirse espiritualmente.
En esta persona veo que hay pecado. Y usted me dice, ¿cómo, hermano? ¿Usted tiene don de ciencia? No me refiero a eso. Lo que te quiero decir es que eso es el reflejo. Mire usted una persona, mire usted un hombre, una mujer que practica el pecado. Usted va a poder ver y notar en su rostro que hay algo que, aunque usted no lo entienda, no lo sepa describir, ni tampoco cómo usted lo puede revelar, usted va a notar que existe algo. Usted va a decir, hay algo, no me hace sentirme bien, no sé, cada vez que le veo los ojos, ¿sabes? Hasta siento tristeza, siento que mi espíritu se conmueve. Y eso es, amado. Nosotros como cristianos debemos de saber que debemos de vivir una vida íntegra delante de Dios. Debemos someternos, debemos de buscar a Dios. Para que cuando nos vean, para que cuando nos postremos delante de los demás, ser glorificados. No, porque la gloria es de Dios únicamente. En Dios lo único que existe es vida. Pero si lo buscamos, solamente cuando un cristiano busca de Dios, es que él puede vivir una vida plena, puede sentir que él vive plenamente en Dios. Y cuando de repente piensa en quererse apartar, él se da cuenta, el mismo espíritu le hace sentir y él siente que se muere. Y por experiencia te voy a decir algo, una vez en cierto momento cuando estaba en situaciones muy terribles, llegué el momento en que como que estaba hastiado, estaba como que decimos harto. Y yo dije, de nada sirve. Y empecé y decidí, dije, yo me aparto de Dios. Me recuerdo viviendo solo, estando soltero. Y en ese instante, cuando empecé a hacer eso, empecé a sentir que me estaba muriendo. Una sensación que es difícil que se las puede describir. Pero sentía como algo raro, algo extraño. Entró en mí un temor, algo terrible, algo como un terror. Y yo dije, ¿qué me pasa? Me sentí mal, totalmente mal. Y lo único que pude hacer fue entrar a mi habitación, cerrar la puerta y empezar a orar y decirle, Señor, perdóname. Y le dije, Señor, ayúdame esto, Señor, ayúdame. No es posible que esté así tanto tiempo. ¿Y cómo es posible? Y les ayúdame. Y de ahí le dije, perdóname. Jamás volveré a hacer esto. Y dije yo, verdaderamente, que aquel que ha vivido y ha conocido y ha tenido esa experiencia divina con Dios, un encuentro con Él, es más que seguro que jamás se podrá apartar. Aunque quiera estar jugando entre el mundo y entre las cosas de Dios, no podrá apartarse. Pero recuerda algo, amado, que este orden de lo que estamos hablando hoy, un día va a llegar a su final. Y si tú no estás en el orden divino de Dios, también serás enjuiciado juntamente con este orden que existe en el mundo. Por eso debemos de buscar a Dios. Tus ojos, una vez más, son el reflejo de tu carácter. Así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. ¿Y qué hará ese amor de Dios? ¿Qué hará ese amor de Dios por nosotros? Tanto así que Él nos ama, que Él ha pensado en sacarnos de este mundo y de las limitaciones de un cuerpo mortal. Veamos qué dice Juan, primera de Juan, donde estamos, capítulo 3 ahora, vamos al capítulo 3, primera de Juan, verso 2. Dice así, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. La Biblia dice que no hay hombre que vea a Dios y viva. Y la única manera para tener el privilegio de poderlo ver es cuando nosotros seamos semejantes a Él. Es la única manera. Imagínate, a pesar de todos los placeres que este mundo nos ofrece, a pesar de todo lo que pasa y lo que todo este mundo incluye, Él ha decidido que Él nos va a sacar de aquí. Y usted conoce ese pasaje bíblico, todo es para que los escogidos no se pierdan. Imagínate hasta dónde es el amor de Dios, que para que tú no te pierdas, Él te va a sacar de aquí. Pero tú tienes que demostrarle a Él día con día de que tú mereces ese privilegio. Uno, que te seas llamado hijo por Él. Dos, que tú seas llevado en ese momento cuando Él decida llevar a su iglesia, y tú como iglesia en este caso.
Tú tienes que decidirlo, tú tienes que decirle, vale, Señor, yo hago mi parte para ganarme ese privilegio, ese honor que tú me das, de ser hijo y de ser. Finalmente, Juan menciona la vanagloria de la vida, el mundo inculcando continuamente en los hombres el deseo de popularidad y de orgullo. El mundo desea imponernos formas de vestir, como se los decía, formas de comer, formas de hablar, y todo en nombre de la vanidad. Nos vino a enseñar la humildad y voy a ver si digo bien esta palabra, la renunciación, el renunciar. Él dijo, sean mansos y humildes, sencillos. Cuando le pidieron, quiero estar a la derecha y allá del otro a la izquierda, él dijo, no, espérense, les voy a mostrar cómo esto va a ser. Dice que él se puso una toalla y lavó pies. Él vino a enseñar humillación. Pero hoy en día es lo que menos a veces se puede ver en el ministerio, no hablo aquí, en los ministerios de la iglesia en Cristo. Para el evangelio lo más grande es el servicio. Escuche bien esto. Para el evangelio lo más grande es el servicio a los demás. En el mundo lo mejor es servirse de los demás. Imagínense. Eso es lo que debe tener un cristiano verdadero. El cristiano verdadero debe saber que él debe de servir. Yo le voy a decir algo. En mi caso, a mí, en esa parte, yo soy muy delicado. Cuando yo veo gente que tiene posiciones de honor dentro del ministerio, y no solamente aquí, estoy hablando en general de la iglesia en Cristo, y a veces yo veo que lo que menos hacen es servir, a mí me incomoda eso. Y a veces uso la palabra tomando ventaja un poco de lo que Jesús dijo, me da como un celo santo. El celo por tu casa me consume, me incomoda. Y he aprendido, a veces por consejos de hombres de Dios, he aprendido, pero hay hombres de Dios que me han dicho, yo entiendo lo que pasas. Pero debes de saber llevar las cosas. Y yo digo, sí, lo entiendo, es cierto. A veces Dios pone hombres o mujeres en lugares donde tienen una responsabilidad. Tú vas a expresar mi amor, Jesús le dice. Otros le dicen, tú vas a expresar mi carácter. A otros le dicen, tú vas a expresar mi misericordia. Y yo le digo al Señor, gracias porque tú me diste el privilegio de expresar tu carácter quizás. Porque en medio de las situaciones y enfrentamientos que he tenido, gracias a Dios, a pesar de que me he ganado el desprecio y a veces la incomodidad y a veces el que hablen mal, al final Dios me ha dado la victoria. Porque en medio de todo después han venido y me han dicho, hermano, yo estaba equivocado. Lo que pasa es que hoy en día buscamos comodidad, buscamos un evangelio cómodo. Buscamos y sabemos que nuestros jóvenes se nos están perdiendo, pero queremos tolerarles las sinvergüenzadas. Voy a decir eso, me acordé de mi abuela por esa palabra. Y queremos decirles eso. Sabemos que nuestros jóvenes están haciendo algo malo y si viene alguien y les dice algo, ellos se ofenden por aquel que les corrigió el niño o les dio un consejo. ¿Por qué? Porque, hermano, no se lo diste como debiste haberle dicho. No era, hermano, que le dijeras, mira, hermano, mira, hijo, eso es pecado. No era así. Tenías que haberle dicho, mira, hijo, el fin del mundo, a pesar de su grandeza, el mundo dejará de ser. Las riquezas del mundo, sus logros y sus triunfos terminarán por ser destruidos por los juicios de Dios. Nada de lo que hoy se jacta, en el mundo se permanecerá. Todo lo que nuestros ojos pueden ver terminará. Al final, los que triunfarán serán aquellos que luchan contra el mundo y contra todas las cosas del mundo y decidieron seguir a Cristo con fidelidad. En cambio, los que rehusaron creer y se hundieron en placeres temporales serán destruidos juntamente con el mundo. ¿Qué dice 1 Juan 2:17? Ahí donde estamos, 1 Juan 2:17.
Dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios dice, ok, dígale una vez más, el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si nuestra meta es ser semejantes a Él, bien nos conviene que desde ya comencemos a buscar la pureza que le caracteriza a Él. Si Él es puro, nosotros también debemos purificarnos a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo, despojándonos de aquellas cosas que nos separan de Dios. Para ello no debemos amar lo que el mundo ofrece. En cambio, debemos amar a aquel que se ofreció por nosotros en la cruz, a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, amado. Eso es lo que debemos de hacer. Yo les digo algo, amado. Es necesario que nosotros tomemos decisiones diarias. A veces va a ser la misma decisión. La misma. ¿Qué? Como hay un cántico, no sé, son de los bastante, como dicen los cánticos viejitos. No sé si la música envejece, pero así la gente lo dice. Aquel que dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y dice, la vida vieja la he dejado. Lo que pasa es que a veces el cristiano la dejó, pero la dejó allá en la casa. La dejó en el closet y se la pone cuando le conviene. En el carro, dice el hermano. Imagínense. A veces uno la dejaron en el trabajo, en el locker del trabajo. Cuando salen, entran y ahí viene aquel, este me cae mal. Amados, como se los repito, cuando hablamos del mundo no hablamos de que vamos a salir a cortar los palos, a echarle fuego como dicen allá en mi pueblo, en mi colonia, al cerro, a la montaña. Estamos hablando del orden, de las cosas que aquí se nos ofrece. Es necesario cuidarnos, es necesario amar a Jesús. Y si usted me dice a mí que usted es un cristiano y usted dice que es cristiano, pues entonces usted debe de también permanecer donde Él quiere. Si usted dice que es un santo, pues santifíquese cada día más, porque Él es santo. Yo entiendo, y usted debe de entenderme, que no soy perfecto ni usted lo es, y yo lo entiendo, pero que usted lo intente y cada día más, una vez, créame que eso le va a ayudar, para que cuando Él venga, como habíamos leído y hemos aprendido, tengamos ese privilegio, y ese privilegio continúa hasta el final, que nos lleve y que nos siga llamando hijos de Él. Amén. Nos ponemos de pie y cerramos nuestros ojos.